En el corazón de Turquía existe una región que parece salida de un sueño o de un antiguo relato mitológico. Se trata de Capadocia, un lugar conocido por sus paisajes de chimeneas de hadas, formaciones rocosas únicas y valles tallados por el viento y la erosión. Sin embargo, bajo esa superficie que parece casi irreal, se esconde un mundo aún más sorprendente: decenas de ciudades subterráneas que han permanecido ocultas durante siglos, algunas de ellas capaces de albergar a decenas de miles de personas. Durante largos periodos de tiempo, estas ciudades no son simples cuevas improvisadas, sino complejas redes de túneles, pasajes, habitaciones, almacenes, establos, iglesias, bodegas y sistemas de ventilación que descienden hasta más de 80 metros bajo tierra. El más famoso de estos asentamientos es Derinkuyu, descubierto en el siglo XX, cuando un habitante local derribó una pared de su casa y se encontró con un pasillo que llevaba a un mundo oculto bajo sus pies. Lo que parecía una simple curiosidad terminó revelando una ciudad subterránea con más de 18 niveles distribuidos bajo tierra, capaz de albergar hasta 20.000 personas junto con sus animales y provisiones. La primera gran pregunta que surge es: ¿quién construyó estas ciudades y con qué propósito? Algunos historiadores sugieren que las primeras excavaciones comenzaron en la época hitita, alrededor del segundo milenio antes de Cristo. Otros creen que pudieron ser iniciadas por pueblos mucho más antiguos que buscaban refugio frente a invasiones constantes. Lo cierto es que con el tiempo, estas estructuras fueron ampliadas por griegos, romanos y bizantinos que encontraron en ellas una fortaleza natural donde protegerse de los enemigos y también un lugar seguro para practicar sus creencias religiosas, lejos de la persecución. Lo más fascinante es la ingeniería que hay detrás de estas construcciones, a pesar de la sencillez aparente. Los túneles están diseñados con una precisión extraordinaria. Cuentan con sistemas de ventilación que permiten el flujo de aire fresco, incluso en los niveles más profundos, y con pozos de agua, que garantizaban el suministro durante meses o incluso años en caso de asedio. También disponían de puertas de piedra circulares, enormes bloques, que podían rodarse para sellar un pasaje y resistir ataques. Era prácticamente imposible que un invasor pudiera abrirlas desde fuera, pues llegaban a pesar hasta 500 kilos. La vida dentro de estas ciudades debía ser dura, pero estaba perfectamente organizada en Derinkuyu. Por ejemplo, los niveles superiores solían estar reservados para establos y depósitos, mientras que los niveles más profundos albergaban cocinas, habitaciones, bodegas y hasta escuelas y capillas. Se han encontrado restos de áreas destinadas a la elaboración de vino y aceite, lo que sugiere que no solo se buscaba sobrevivir, sino también mantener una vida lo más normal posible dentro de la oscuridad subterránea. Además de Derinkuyu, existen otras ciudades subterráneas en Capadocia igualmente impresionantes. Koymakli es una de las más extensas, con túneles que se extienden por más de 4 kilómetros. Nef Ehar, aún en proceso de exploración, parece ser incluso Mayo Ere y podría cambiar lo que sabemos sobre la magnitud de estas construcciones. Se estima que hay más de 200 ciudades de este tipo en la región, aunque muchas todavía no han sido excavadas completamente, y otras permanecen cerradas al público por motivos de conservación. Los relatos históricos también nos hablan del papel crucial que jugaron estas ciudades en momentos de crisis durante las invasiones árabes. En la época bizantina, miles de personas se refugiaron en los túneles para resistir durante meses, sin ser detectados. Allí podían encender hogueras sin que el humo saliera al exterior. Gracias a los ingeniosos conductos de ventilación, podían almacenar alimentos y agua suficiente, y podían sellar las entradas para crear auténticas fortalezas invisibles. El enemigo podía pasar justo por encima sin tener la menor idea de que bajo sus pies se escondía toda una ciudad viva. Los arqueólogos también han descubierto iglesias subterráneas decoradas con frescos bizantinos, lo que confirma que estos lugares no eran simples refugios temporales, sino espacios de vida comunitaria con una fuerte dimensión espiritual. En aquellas capillas se celebraban rituales cristianos, cuando las persecuciones religiosas obligaban a los creyentes a esconderse, lo que convierte a Capadocia no solo en un refugio físico, sino también en un símbolo de resistencia cultural y espiritual. A medida que se avanza por los pasadizos, uno no puede evitar imaginar cómo sería la vida en estas ciudades, las risas de los niños corriendo por los túneles, la preocupación de los padres por el alimento,
los rezos en las capillas oscuras, el eco de las conversaciones, en pasajes estrechos, la tensión cada vez que se escuchaba un ruido desde la superficie. Todo esto forma parte de una atmósfera que debió ser tan sobrecogedora como esperanzadora. Vivir bajo tierra no era una elección cómoda, era una necesidad impuesta por la historia y por la lucha constante por la supervivencia. Con el tiempo, las ciudades subterráneas fueron abandonadas y olvidadas, cubiertas por el polvo de los siglos, hasta que la curiosidad y el azar volvieron a sacarlas a la luz. Hoy muchas de ellas están abiertas al público y reciben visitantes de todo el mundo que recorren sus túneles con asombro, tratando de imaginar cómo pudieron construirse y sostenerse durante tantos siglos sin maquinaria moderna ni herramientas sofisticadas. Aún hoy, los expertos debaten cómo se planificaron estas obras y cómo lograron mover toneladas de piedra sin derrumbar el terreno. Algunos investigadores van más allá y sostienen que estas ciudades pudieron tener un origen aún más antiguo y misterioso, vinculándolas a mitos universales sobre civilizaciones perdidas que habrían dejado rastros en distintos lugares del mundo. Esta teoría conecta las ciudades subterráneas de Capadocia con leyendas como la de Egarta, el mítico reino subterráneo mencionado en tradiciones orientales, o con las historias de túneles y pasajes secretos que aparecen en culturas tan distantes como la americana y la asiática. Aunque estas hipótesis no cuentan con pruebas concluyentes, mantienen vivo el halo de misterio que rodea a estas estructuras. La importancia de Capadocia no solo radica en su belleza superficial, con valles de formas caprichosas y paisajes que parecen de otro planeta, sino en la forma en que combina lo visible y lo invisible, lo abierto y lo oculto, lo humano y lo natural. Es una región donde la historia se entrelaza con la leyenda, y donde la vida bajo tierra nos recuerda la increíble capacidad de adaptación del ser humano frente a la adversidad. En nuestros días, estas ciudades siguen siendo estudiadas con nuevas tecnologías como escáneres de radar y drones que permiten explorar sin excavar demasiado, y cada hallazgo abre nuevas preguntas sobre su antigüedad, su origen y su función exacta. Mientras tanto, Capadocia se mantiene como un museo vivo bajo tierra, un testimonio del ingenio humano y un recordatorio de que la historia no siempre se encuentra en la superficie, sino que a veces está enterrada esperando a ser descubierta. Hablar de las ciudades subterráneas de Capadocia es hablar de resistencia, de misterio y de ingenio humano, es mirar hacia un pasado en el que la supervivencia dependía de excavar profundo en la tierra y confiar en que las montañas serían aliadas y no enemigas. Es también reflexionar sobre nuestra propia fragilidad frente a los cambios del mundo y entender que incluso en la oscuridad más absoluta la humanidad siempre ha encontrado formas de vivir, resistir y soñar.